Y Superman sigue siendo noticia, sigue siendo trending topic porque hace un mes, un poquito más, que comenzó el rodaje. James Gunn confirmó que va más o menos un 20% de rodaje justamente, lo cual a mí me parece un montón. La verdad se están poniendo las pilas mal en rodar la película porque si nos ponemos a pensar en un mes, rodar casi una cuarta parte de una película de por lo menos 2 horas es un montonazo. Pero bueno, el día de hoy voy a hablar sobre una noticia muy relevante de la semana, acá mientras me tomo un cafecito en mi habitación y mientras veo Los Simpson. Quiero hablar de una noticia de la semana, el rumor y posterior eh, desmentida de James Gunn respecto al villano de Superman, el villano de la película que veremos en julio de 2025, que obviamente, pero eso está más que claro, que iba a ser Lex Luthor, por supuesto, porque para mí en una película de Superman, en una serie de Superman, en un cómic de Superman, en un, no sé, en una propaganda de Superman, tiene que estar presente Lex Luthor, siempre. No como villano principal, no necesariamente tiene que ser el villano principal de la primera película, no necesariamente, pero siempre tiene que estar. Es como por ejemplo si tenemos una película de Superman y no tenemos a Lois Lane. Para mí están a la misma altura de importancia. No se puede tener una película o serie de Superman sin tener una Lois Lane y un Lex Luthor desde ya. ¿A qué voy con esto? James Gunn confirmó que claramente el protagonista es Superman y el villano es Lex Luthor. ¿Por qué? Salió a decir esto Threads, la red social Twitter de Instagram. Porque esta última semana estuvo diciéndose que Ultraman iba a ser el villano de la película. Ultraman, no Ultraman como lo conocemos de los cómics, sino un clon de Superman creado por Lex Luthor. Ahí vamos con lo que acabo de decir yo. El villano sería Ultraman, digamos, el que se enfrenta físicamente a Superman sería Ultraman, pero por supuesto el villano detrás de todo sería Lex Luthor, lo cual a mí me parecería perfecta esa idea. Después no vamos a entrar, pero después podríamos opinar cada uno si les gusta o no el villano Ultraman, que justamente sea un clon tipo, no sé, o bizarro o algo parecido a lo que se vio en Batman vs. Superman con un pseudo Doomsday. A ver, eso es otro debate, pero en teoría, en la teoría, en lo que se estaba especulando como rumor de que Lex Luthor iba a crear un villano para que se enfrente a... En sí, a mí me agradaba eso, ¿por qué? Porque Lex Luthor, como dije, siempre tiene que estar y la importancia de el pelado en la película iba a ser vital, porque iba a ser el claro antagonista. Resulta que no se va a hacer eso, o por lo menos James Gunn lo dejó claro bajo mi punto de vista, diciendo que el protagonista de la película es Superman y que el villano es Lex Luthor, que no sabe por qué se empiezan a decir cosas, no se empiezan a inventar cosas. Abro paréntesis, está claro por qué solamente se estaba haciendo el desentendido, el puritano, pero obviamente a una persona como James Gunn sabe que es el momento ideal para crear noticias falsas, para rascar visitas. Cierro paréntesis. Pero había puesto eso, que no sabe por qué se hacen este tipo de rumores, no sabe por qué, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que, si bien dice que Lex Luthor es el villano, no deja en claro que va a ser el único, ¿no? Y acá es donde arranco yo con la teoría, y por qué el título del episodio de hoy, que es expresamente Superman va a ser el villano de Superman, la película. Yo creo que como vamos a ver un Superman ya instalado, por así decirlo, no vamos a ver el origen como vimos en Man of Steel, como vimos en Superman, el resto de proyectos de Superman, o la gran mayoría.
Yo creo que, bueno, como vamos a ver a un Superman ya instalado, ya en el Daily Planet, entrando en los 30 años, yo creo que lo que vamos a ver, como no es el origen, es la aceptación de Superman, de la gente para con Superman. Es el cambio, ese cambio de visión, ese cambio de paradigma para con Superman es lo que vamos a ver. Pasamos de ver desde el primer proyecto de Superman en los años 70 hasta el día de hoy, vimos siempre el origen de Superman, los inicios, origen, año uno, etcétera. Creo que ahora lo que vamos a ver es algo distinto y eso está bueno. Ya hicieron cosas distintas, eligiendo un logo distinto. Bueno, ahora vamos a ver una historia distinta. Y eso a mí me parece que está bueno. Como vamos a ver un Superman un poquito más avanzado, no en sus inicios, lo que vamos a ver es la aceptación de la gente para con el marciano, el marciano no, el alienígena, ¿no? El marciano de Marte, con el alienígena, que es un detalle muy importante, no es algo que se hace de un día para el otro, que la sociedad acepte a un alienígena hiper mega contrapoderoso que tiene el poder de en un abrir y cerrar de ojos destruir el planeta, por así decirlo, es algo que es un proceso y creo que ese proceso es el que vamos a ver en la película. Me parece que es eso lo que vamos a ver. El tema es cómo, y acá es donde entro con la teoría. Superman va a ser algo que no esté aceptado en la sociedad. No sé en qué momento vamos a agarrar la película, no sé en qué momento va a arrancar la película. Momento me refiero a en qué situación o año de Superman. Si es a los 2 o 3 años, a los 4 o los 5, cuando arrancó apenas a, a actuar como Superman, o al año, o a los 5 años, capaz ya es aceptado por gran parte, pero no por otros, o aceptado por la sociedad, pero no por el gobierno. Eso lo veremos. Pero yo creo que vamos a ver eso, cómo la sociedad acepta a Superman. ¿Y va a ser Superman el villano? ¿En qué sentido? Claramente Clark, David Corenswet, no va a ser malo, pero sí lo va a ser porque va a ser una amenaza, ya sea para la gente, o para el gobierno, o para ambos. Como va a estar de Authority y un montón de otros héroes, yo creo que si Lex Luthor no es el presidente o candidato a presidente, pegan el palo, porque la importancia para mí del Lex Luthor va a ser vital. Tanto David Corenswet como Nicholas Hoult van a ser los pilares de la película, porque Superman va a ser la víctima, entre comillas, de esto, porque va a quedar como el villano, como la amenaza, y Lex Luthor va a ser, si no es el presidente, va a ser alguien muy influyente en el poder político de los Estados Unidos, y lo va a hacer quedar como un villano, como una amenaza, ¿no? Básicamente lo que siempre se hace en calidad de proyectos cuando tenemos a Lex Luthor y a Superman. Lex Luthor la mayoría de las veces quiere demostrar que Clark, que Superman es una amenaza. Entonces yo creo que teniendo esos héroes o esos personajes en la película, van a ser parte de no una legión, no sé, como de un grupo de héroes, de un grupo de personajes que va a trabajar para el gobierno de forma privada, perdón, de forma estatal para el gobierno o de forma privada si es para Lex Luthor, ¿no? Una persona influyente y si es que no es el presidente de la nación. Y creo que se va a desarrollar de esa forma la película. Superman tratando de demostrar que él es la esperanza, ¿no? Obviamente en el final de la película va a demostrarse que él es la esperanza, que es en definitiva lo que es Superman. Yo creo que ese final sería muy clásico y poético al mismo tiempo. Y si de ser así la película, a mí me encantaría. Todo esto que estoy ahora desarrollando, la verdad sería espectacular para mí. Tener a un Superman villano que se enfrente a personajes como, bueno, como el grupo de Authority o como los superhéroes de la Liga de la Justicia, como Hawkman, perdón, Hawkgirl, Hawkman de Black Adam, como Hawkgirl, como Metamorfo, etcétera. Creo que
A mí me gusta que tengamos otra visión de lo que representa Superman y ver ese cambio de ser la amenaza a ser la esperanza va a dar un muy lindo mensaje al final. Así que nada, no sé qué piensan ustedes. Yo, para mí, el villano claramente va a ser Superman porque Lex Luthor lo va a hacer villano, gran parte de la película. No por propias actitudes de Superman, sino porque Lex Luthor va a demostrar de las formas más inteligentes posibles, como Lex Luthor nos tiene acostumbrado, que Superman es una amenaza. Va a tener a todos los héroes, no te digo peleando, pero sí enfrentándose a Superman. Al principio de las grabaciones, de cuando arrancaron en marzo, vimos que estuvieron grabando en Noruega y ahí aparecía De Faría, que va a ser de Engineer, en el mismo lugar. Sabemos que en Noruega claramente va a estar la Fortaleza de la Soledad, así que creo que está más que claro que van a enfrentarse a Superman, todos los personajes que están en la película, porque estoy casi seguro que si Superman va a ser la amenaza, Superman va a ser el villano. Después vamos a tener a Lex Luthor, que está detrás, el verdadero villano, por supuesto, pero en sí la amenaza y el villano va a ser Superman. Superman va a ser el protagonista principal porque va a tener el peso de ser el villano, de ser la amenaza para la sociedad, para el gobierno, para el mundo, y va a tener el poder para revertirlo y ser el protagonista y ser la esperanza en el final. Así que nada, compártanme en los comentarios si tienen el mismo punto de vista, qué es lo que les gustaría ver, si les hubiese gustado ver a Ultraman, si les gustaría ver otra cosa. He visto en varios comentarios en el último post que hice de James Gunn, que me han dicho que están un poco cansados de que Lex Luthor aparezca. Sí o sí tiene que ser el villano de Superman. Bueno, a ver, yo acabo de decir al principio que para mí sí siempre tiene que estar. Ser el villano principal, no necesariamente, pero para mí siempre tiene que estar. Así que si tienen algún comentario de ese estilo al respecto, pueden hacerlo y debatimos un poco en la cajita de comentarios. Así que nada, este fue el episodio 6 de un programa informal. Espero que lo hayan disfrutado y nos estamos viendo la semana que viene, chicos. Abrazo.